Muy breve, primero porque nos hemos presentado, lo acabo de explicar. Primero porque creo que desde el punto de vista personal conozco bien cómo funciona el sistema. Publiqué en el año 1994 un libro dedicado específicamente a esta finalidad. Un año antes, en el 93, había explicado cuál era la relación del poder político con la sociedad civil. Durante el tiempo en que no he podido hacer otra cosa, sencillamente porque he estado en otros lugares que acabo de explicar, pues he estado en silencio. Posteriormente, cuando terminé, recuperé mi dimensión, llamémosle pública, empecé a crear una fundación civil y empezamos a escribir, a publicar, a comentar, participar en programas televisivos en los que exponíamos nuestro punto de vista, que parece que era compartido por bastante gente a la vista de las encuestas, pero que no servía absolutamente de nada, ¿no? La conexión de la sociedad civil con los políticos, en nuestra opinión, estaba rota y si queríamos llevar la voz al Parlamento teníamos que utilizar un procedimiento. El procedimiento es el que marca el sistema. Usted quiere llegar al Parlamento, pues use un partido político, preséntese y ya está. Y si lo consigue bien y si no lo consigue, pues estupendo. Eso es exactamente lo que hicimos. Las elecciones gallegas eran el primer objetivo, estaban previstas para el año 2013. Por alguna razón, la que sea, que en todo caso no tiene nada que ver con los intereses de Galicia, fueron anticipadas al 2012. Nos planteamos la opción de si concurrir o no concurrir y llegamos a la conclusión de que teníamos suficiente carga de excusas para explicar por qué no concurríamos, pero teníamos suficientes convicciones para explicar por qué teníamos que ir, ¿no? Ya sabíamos de sobra lo que sabe todo el mundo, que hay muy poco tiempo, que no teníamos recursos, que no teníamos... Todo eso lo sabemos y aún sabiéndolo lo asumimos y aquí estamos. Hemos hecho un programa de orden transversal, por así decirlo, que hace referencia a lo que nosotros demandamos con carácter general de la política. Y sobre los problemas específicos de Galicia, lo que hemos hecho es lo que hacemos siempre. Nos hemos recorrido Galicia de arriba abajo y hemos hablado con todos los colectivos de los problemas que, a nuestro juicio, en nuestra opinión, tiene Galicia. En primer lugar, hemos comprobado que las cosas que se dice que Galicia va bien, pues está contrastado por el 82% de los gallegos que dicen que Galicia va mal. Los datos macro de Galicia referentes a las cifras de paro, pues los conocen todo el mundo. El paro ha subido, la deuda pública ha subido, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para nosotros no hay ningún consuelo que Galicia vaya mal, lo que queremos es que vaya bien, que es distinto, ¿no? Porque nos gustaría que fuera muchísimo mejor. Y cuando los partidos políticos leen, va muy mal, y pues nosotros nos gustaría que fuera muy bien. Lo que pasa es que lo que hemos comprobado es que las cosas están francamente mal. Como tenemos cierta experiencia bancaria, sabemos que no es fácil perder 7.768 millones de euros de una tacada, que es aproximadamente 1,5 billones de las antiguas pesetas. Tenemos experiencia de cómo funciona el sistema de ahorro gallego durante muchísimos años, porque lo hemos gestionado desde un banco que tenía una enorme presencia aquí, y por tanto queremos saber qué ha pasado, qué responsabilidades tienen los gestores, qué responsabilidades tienen los políticos y qué responsabilidades tienen los partidos que de alguna manera estaban presentes en los consejos de administración de las cajas. Un problema agobiante derivado del anterior es el de las preferentes, en donde hemos hablado con gente en Ferrol, en Coruña, en Vigo, en Pontevedra, en Orense, y también entendemos por qué se ha producido, claro. Porque las necesidades de financiación de las cajas han llevado a la utilización de una forma de capital y, por tanto, a convertir ahorros en una fórmula jurídica financiera especial, ¿no? Nos parece asombroso que el fiscal general del Estado haya dicho en público, entrando en campaña, que en el caso de las preferentes solamente hay delito si se trata de analfabetos o de personas muy mayores. Bueno, no solo es desconocer cómo funcionan las cosas en la realidad, sino que incluso puede ser tomado como una cierta ofensa hacia los gallegos afectados por eso, ¿no? En realidad es ignorar cómo funcionan las relaciones entre un ahorrador y su banco, su caja, que se basaban en la confianza, y en estos momentos esa confianza se ha destruido por completo.
Hemos visto el problema de la sanidad, el problema de la enfermería, el problema del campo, nos hemos reunido con las personas, con jóvenes ganaderos y con todo esto estamos formulando nuestras propuestas. Lo que está ocurriendo en Galicia es un hecho sociológicamente nuevo, ¿no? Es decir, el fondo sociológico sobre el cual se hace la encuesta, pues es nuevo. En estos momentos, en unas elecciones autonómicas que en el entorno del 40% se llamen indecisos, arroja una dificultad extrema de asignación de escaños. ¿Cómo se ha funcionado históricamente con los indecisos? Pues con métodos estocásticos, es decir, dado que tradicionalmente los indecisos se han decidido en función de los partidos mayoritarios, pues asignemos los indecisos a 30% a uno, y entonces se distingue entre intención de voto directa e intención de voto derivada. Eso es cocina, pero es una cocina sociológica, o sea, no tiene que ser una cocina negativa ni muchísimo menos. El problema de los indecisos en Galicia, según las encuestas que nosotros hemos visto, y me parece que hoy publica algún medio de comunicación, es la desafección. ¿Qué significa eso? Lo publicó un diario nacional. La desafección de la gente con sus partidos. Desafección no es indecisión. Desafección es otro concepto. Desafección es aquel señor que, ser preguntado, ¿usted va a votar al mismo partido que votó? Dice no. Y otros dicen, no lo sé. ¿Cuántos nos, según las encuestas de fondo, existen en relación con los partidos convencionales? 24-25%. ¿Cuántos dudosos? 17-18%. Es decir, con independencia de la indecisión, aparece la desafección. ¿Qué están haciendo? Extrapolar los resultados de la desafección, igual que si fueran indecisión. Esto puede provocar alguna sorpresa. Hoy mismo, no sé qué medio de comunicación publica una encuesta que nos debería de preocupar al margen de las elecciones autonómicas a todos, ¿no? Como gallegos y como españoles. En una situación que va mal, el 45% o el 50% de los gallegos creen que en los próximos 4 años van a vivir peor. Yo creo que eso es una radiografía absolutamente demoledora de una sociedad. O sea, nos enfrentamos a unas elecciones con la esperanza de que vamos a vivir peor. Si eso no es desafección, no entiendo qué es. Por tanto, nosotros aceptaremos, como es natural y como es lógico, y es una redundancia absurda, que aceptaremos cualquier resultado, por definición. Cualquiera que sea el resultado, nosotros seguimos. Y si me preguntan mi opinión, pero la respuesta la tendrán el día 21, a las 10 de la noche más o menos, yo creo que sociedad civil estará en el Parlamento gallego. Yo creo que con bastante probabilidad, por no decirle seguridad. La sociedad civil es la que detenta el poder. Históricamente la sociedad civil también ejercía el poder, ¿no? A partir del año 1812, cuando quitamos de medio a la aristocracia como detentadora de un poder, ¿no? Desde entonces hasta aquí se ha generado una clase cerrada sobre sí misma, ¿no? Nosotros hablamos de clase política desde hace mucho tiempo. Y hablamos de clase política porque tiene todos los elementos estructurales para serlo. Cerrada, endogámica, sobre sí misma, bloqueadora y persigue a las personas que pretenden entrar en sus reductos. Nosotros somos la sociedad civil. Antes la sociedad civil estaba estructurada. Tenía sus ateneos, tenía sus academias, tenía sus colegios profesionales, tenía sus sociedades gastronómicas, tenía sus centros de opinión. Poco a poco, por la vía de las subvenciones, por la vía del dominio del dinero, han ido desapareciendo. Y si quiere ver esqueletos de la sociedad civil que fueron en antaño lugares maravillosos de debate, váyase a dar un paseo por el Ateneo de Madrid y verá. Uno de nuestros objetivos es recuperar todas esas instituciones perdidas de la sociedad civil. A la vista de que los debates en el Parlamento están monopolizados por los políticos, queremos recuperar los debates en la sociedad. Lo que te afecta a tu pasado que has cumplido, que eso es una cosa, y lo que a algunos les afecta a su futuro. Yo, en los primeros compases de la precampaña, vi que el señor Feijóo aludía a ese argumento, en vez de debatir mis ideas, aludía a ese argumento, ¿verdad? Es que este señor, con el pasado que tiene, yo decía, sí, el pasado ya lo aclararemos si lo tenemos que aclarar, pero de momento vamos a ver si aclaramos el futuro de algunos, ¿no?
Por ejemplo, vamos a ver si aclaramos las responsabilidades que algunos, que hablan del pasado de otros, tienen en su futuro sobre las preferentes, sobre las cajas y sobre algunas de las decisiones que se han tomado. Yo no estoy muy preocupado por mi pasado, pero me da la sensación de que en esta convocatoria algunos políticos están muy preocupados por su futuro si nosotros conseguimos. Y tiene sentido que estén preocupados, ¿eh? Según El Mundo, me parece que era El Mundo, ¿no?, que publicaba una encuesta ayer, una semi-encuesta, decía algo así como que el 45% no estaba de acuerdo con mi pasado. La cifra me parece baja, ¿eh? Me parece baja, porque eso significaría que el 57% sí, ¿no? Me parece baja. Una de mis convicciones es la siguiente. Nosotros en estos momentos como partido tenemos ideas, ¿de acuerdo? Propuestas. Son nuestras. Al día siguiente de ser votadas dejan de ser nuestras, pasan a ser propiedad de las personas que nos han votado. Por tanto, no podremos hacer moralmente nada que no sea el cumplir con esas. No pactaremos absolutamente con nadie que no acepte esas propuestas, porque no podemos moralmente hacerlo, no son nuestras. Ya sé que los políticos opinan de otra manera, pero precisamente por eso decimos que nosotros no somos como ellos. Lo que queremos es que ellos empiecen a ser como nosotros. Segundo punto, en concreto con el señor Feijóo no podríamos pactar, porque él dijo que no pactaría jamás con nosotros, ¿no? ¿Por qué lo dijo? No lo sé, ni me importa. Lo dijo, y nosotros en este caso no es Mario Conde, sino es los miles de gallegos que en su caso nos voten. Si dice que no quiere pactar con esos gallegos, nosotros no podríamos pactar. Pero es que además, es que creo que no. Es decir, a lo largo de esta campaña, yo sinceramente tenía una idea de la gestión en Galicia y hoy tengo otra. No pactaré. Lo que he comprobado me hace que pactar significa entregarle la presidencia con nuestro voto al señor Feijóo. No, decididamente. Y luego hay una cosa que nosotros creemos que es mucho más importante que todo esto. La democracia funciona, ¿no? Yo creo que sí, que es verdad que el Partido Popular va a ser la lista más votada, según dicen todas las encuestas, ¿no? Que gobierne, ¿eh?, en minoría. ¿Por qué no? Eso no es la democracia. ¿Qué ocurre? Que no les gusta gobernar en minoría, les gusta mandar. Y los pactos nunca son pactos de ideas, son pactos de poder. Te cambio tu voto para mi presidencia por 2 consellerías, 3 direcciones generales, tú te encargas de los eólicos, yo me encargo de no sé qué, tú llevas no sé cuántos. Eso es el comportamiento tradicional y eso es lo que ha hecho que la gente repudie esas prácticas. No queremos consellerías, no queremos direcciones generales, no queremos nada. Queremos que gobiernen y que lo hagan como nosotros queremos que se debe de hacer. Y por tanto que se acostumbren a gobernar en minoría, que las cosas funcionan muy bien. Lo público era lo que es propiedad de todos. Históricamente, la sociedad se ocupaba de sus cosas y nombraba unos delegados. Y esos delegados ejecutaban lo que la sociedad había decidido, ¿de acuerdo? En el siglo XX, y sobre todo en esta parte del XXI, hemos conocido una sociedad que no se ocupa de sus cosas y que de sus cosas se ocupan exclusivamente una clase que se cierra sobre sí misma, ¿no? Ojalá que hubiera sido posible que esa clase se abriera pero las clases, cuando se convierten en castas, no se abren nunca a lo largo de la historia, ¿no? Entonces uno puede hacer 2 cosas. Intentar desde los medios de comunicación, desde los centros culturales, desde las academias, hablar y exponer ideas. No quedan ya. No quedan. Vivimos la crisis más asombrosa que hemos tenido en los últimos no sé cuántos siglos. ¿Me quiere usted decir que han opinado las academias? ¿Y los colegios profesionales? ¿Y los ateneos? ¿Y los centros culturales? ¿Y los intelectuales? ¿Y las universidades? Yermo. País yermo. Controlado a través de las subvenciones. Laminado. El lenguaje, cualquier lenguaje es un instrumento de comunicación entre seres humanos. Se ha inventado el lenguaje para comunicarse entre los seres humanos. Sin embargo, en algunas zonas parece que se quiere utilizar el lenguaje como instrumento de incomunicación entre los seres humanos. En mi familia hemos sido bilingües, lo he dicho y lo repito, porque mis abuelos fueron emigrantes. Por cierto, cuando en tu familia han sido emigrantes, aprendes una cosa,
Y es que muchísimos gallegos, se lo comentaba esta mañana en el desayuno un gallego, bueno, dijo el señor Feijóo, no es una crítica, es simplemente una constatación, refiriéndose a nosotros. Hay que elegir entre lo que tenemos con todas sus limitaciones o la aventura. Pues yo lo que tengo la sensación es que los gallegos no quieren todo lo que tenemos con todas sus limitaciones. Sobre todo si el 45 o 50% piensa que van a vivir peor. ¿Cuántos gallegos han elegido la aventura en sus vidas a lo largo de la vida de nuestro país? ¿Cuántos? ¿Cuántos se montaron en un barco y se iban a América Latina a la aventura? Porque no les gustaba, porque no podían vivir en esta tierra. Bien, si a mí no me compran mi producto, es porque lo hago mal. Si al Partido Popular no le votan o hay una desafección del 25% de lo que sea, es porque lo ha hecho mal. Si el PSOE no le votan o pierde el 5% de votos, es porque lo ha hecho mal. Este es un país maravilloso en fabricar excusas para desplazar la responsabilidad hacia terceros. La responsabilidad de que le voten o no le voten al señor Feijóo la tiene el señor Feijóo. Punto y final. Y lo que tiene que hacer es, vótenme a mí porque soy... En España ha habido dos expedientes que nos han conducido hasta aquí. Uno, el voto útil, que se ha demostrado el más inútil, y otro, el voto del mal menor, que se ha demostrado que conduce a males menores. El nivel de desafección es enorme. Y el 45% de los gallegos, o el 50%, opina que va a vivir peor los próximos 5 años. Nos hacemos moviola. Oiga, usted me votó por mal menor. Joder. Yo creí que lo iba a arreglar usted en 9 meses y ahora resulta que no lo arregla usted en los próximos 5 años. Mal menor. Yo ya he explicado y no voy a meterme más en eso, ni voy a acusar a nadie. Simplemente me remito a los hechos. Hechos. ¿Eso se produce en una cosa que lleva 12 años en un cajón? ¿Sí o no? Sí. ¿Sale justo cuando hay unas elecciones en Galicia? ¿Sí o no? Sí. ¿Es una decisión que dice que habla de unos indicios? ¿Sí o no? Sí. En vez de indicios podían haber hecho una cosa muy simple, que es comprobar realmente antes de mandar un papel con indicios. Sí. Para poder comprobar realmente se puede hacer con mucha facilidad, no solo con facilidad, sino además con legalidad. Cuando un juez quiere saber quién es el dueño de una entidad en el extranjero, existe una cosa que tiene muchos años de vida que se llama la cooperación jurídica internacional. Ah, ¿y eso qué es? Pues que eres juez, se pregunte. ¿Me dices, por favor, quién es el dueño de esto? Ya no andas con indicios, ya te mandan los papeles. Ya no tienes que andar con indicios metiéndote en el medio de una campaña electoral, con indicios. Saca los papeles, hombre, y di que tengo los papeles y este señor es el dueño. ¿Qué le pedí? Por favor, pregunta, hombre. ¿Qué pasó? Eres juez. ¿Saben qué pasa? Que ya tengo la experiencia. En el año 1998 me metieron a la cárcel por haberme quedado con 600 millones. Yo les pedí, pregunten, hombre. Es una cuenta muy concreta, la 225, está abierta en un banco. No hay ningún problema. Pregunten. No, primero lo vamos a meter en la cárcel y luego ya hablamos. Y no quisieron preguntar. Y cuando se preguntó y vinieron los papeles aquí, se comprobó. Yo vi un periódico que abría con unas letras así de grande. Mario Conde condenado por apropiarse de 600 millones. Cuando vinieron los papeles, un miembro del Consejo de Administración de ese periódico había cobrado. Sí, están ahí, en el juzgado 16. Para el que quiera verlo y si le dejan en sus medios publicarlo. Y un gran colaborador de ese periódico de los 600 millones también cobró. Y su amigo también. Y un íntimo amigo mío al que compraron por $300.000 también. Yo no. Yo no. Así que ya estoy acostumbrado, ¿saben? ¿De quién viene esto?
viene de un juez, se llama el juez Marlaska. ¿Qué es la independencia de los medios de comunicación? ¿Se imagina que yo conozco algo de los medios? Sí, ¿no? A lo largo de mi vida, un poquito. ¿Cómo se construye la independencia de los medios a diferencia de otra sociedad? Quiere decir de otra sociedad mercantil. El medio tiene que ser independiente del poder. Si no, ¿para qué me vale? ¿A nada? Pregunto. Aquellos medios que subsisten y solo subsisten debido a las subvenciones del poder, ¿son independientes del poder? ¿Sí? ¿Seguro? Cuando la cuenta de resultados y la explotación y el balance de un medio de comunicación, si no recibe determinadas subvenciones del poder por vía directa o indirecta, desaparecería, ¿cabe la independencia? Por tanto, nos tendremos que enfrentar a que el manejo de dinero público para el sostenimiento de medios de comunicación supuestamente privados es un atentado contra la independencia. Pero hay una pieza diferencial en las empresas periodísticas respecto de las demás, y es el periodista. Yo creo que hay que elaborar un estatuto del periodista que defienda, porque el concepto de algún medio de comunicación de que el periodista es simplemente un empleado más que en vez de manejar no sé qué, escribe. Mucho me temo que la situación económica actual y la dificultad de encontrar trabajo está afectando a la libertad de escribir. Si la sociedad quiere tener medios de comunicación independientes, tiene que defenderse. Y no habrá medios de comunicación independientes sin periodistas independientes. Punto y final. ¿Por qué no hay dinero? Porque no queda dinero. ¿Qué significa no queda dinero? Cuando históricamente la sociedad se reunía con el rey de turno, le decía: ¿qué cantidad de dinero nos detrae usted y en qué lo va a emplear? Hemos avanzado tanto sobre la Edad Media que no tenemos ni control sobre qué cantidad de dinero nos detraen y en qué lo van a emplear, porque uno y otro se deciden en unos centros en donde la sociedad se caracteriza por una cosa: está absoluta, totalmente ausente. Entonces, yo creo que la discusión de los presupuestos tiene que ser exactamente al revés de lo que es. Prioricemos, señores. Esta es la cantidad de dinero que tenemos, prioricemos. Prioridad 1, sanidad. El dinero necesario para una sanidad eficiente. Prioridad 2, educación. Prioridad 3. Y a lo mejor para lo que no queda dinero es para hacer la Casa de la Cultura esa. O a lo mejor para lo que no queda dinero es para 200 millones de coches oficiales. A lo mejor para lo que no queda dinero es para toda esa colección de personas que han sido nombradas a dedos y que ahora la Junta parece ser que tiene un proyecto de ley para coger a esos señores nombrados a dedo y ahora pasarlos a la condición de funcionarios. Nosotros nos opondremos. Dentro y fuera del Parlamento. La sociedad tiene que recuperar su derecho a priorizar su gasto. Ah, no hay dinero para sanidad. Eso es falso. Vamos a debatir qué queremos como sociedad, cuál es nuestro modelo vital y dónde queremos que con prioridad 1 se aplique nuestro dinero. Si no queda para otras cosas, lo lamento mucho. Pero no puede ser que haya subvenciones para películas el mismo día en que se recorta el dinero para las enfermeras y hay una serie de personas que se tienen que quedar desatendidas. Eso es una sociedad que está construida al revés. Por tanto, hay que priorizar en el Parlamento. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo hemos discutido los presupuestos? Pues si nos hemos acostumbrado a no discutir nada.
Nos acostumbramos a relatar. Ayer aprobaron en el Parlamento los presupuestos en donde pusieron para esto y esto y esto y esto y esto y esto. Claro, no queda para sanidad, pero si es tuyo. Pero si es tu dinero, hombre. Mientras no tengas a tu madre enferma, o mientras no te toque a ti, no priorizas, pero te llegará. Te llegará la hora. Entonces esta sociedad tiene que volver a priorizar el gasto. Y si los políticos tienen que vivir en su casa, que vivan en su casa. Y si tienen que ir en un coche, pues que vayan en un coche. Y si tienen que hacer lo que sea. Lo que no puede ser es que por eso alguien se quede sin atender en sanidad y en educación. Eso es lo que no puede ser. Muchas gracias por acompañarnos y como al resto de invitados le deseamos que le vaya bien y si eso sucede, pues que redunde en que nos vaya bien a todos los ciudadanos, que es de lo que se trata. Muchas gracias. Muy amable.